Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez ha pasado que, sin importar cuánto uno se esfuerce, parece imposible alcanzar cierto ideal espiritual? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en ese reto, la búsqueda de un estándar que parece inalcanzable. Y miren, aquí lo tenemos, sin vueltas, reflejar plenamente la imagen de Jesús. Uf, es una meta altísima, ¿no? Y claro, esto nos lleva a una pregunta fundamental, una que vamos a desglosar ahora. Ok, entonces si la meta es tan clara, ¿qué es lo que se interpone en el camino? Y aquí entramos al primer gran tema, el obstáculo del pecado morador. Muy bien, vamos a profundizar en esto. La pregunta del millón es, ¿a qué se refería exactamente el apóstol Pablo cuando hablaba de ese pecado que mora en mí? A ver, la fuente que analizamos lo define como una tendencia, una predisposición constante a pecar, incluso cuando las intenciones son buenas. La frase que usan es muy potente, pecado esperando a suceder. Es esa lucha interna que seguro muchos reconocen, ¿no? Querer hacer lo correcto, pero por alguna razón, la balanza se inclina hacia el otro lado. ¿Y cómo se manifiesta esto en el día a día? Bueno, aquí se desglosan varias formas, desde hábitos dañinos y adicciones, hasta una mente, una imaginación que se ha corrompido. Me llama la atención esa última descripción, una cuerda que responde por dentro a las tentaciones de fuera. Es como tener un eco interno para lo malo. Y si tuviéramos que definir su característica principal, el profeta Jeremías da en el clavo. Es engañoso más que todas las cosas. O sea, su esencia, su ADN, es el engaño. Para poder visualizar cómo funciona este engaño, las fuentes usan una analogía que es perfecta. Pensemos en un iceberg. Y lo interesante de esta analogía es lo que implica. La mayor parte de este pecado no se ve, está oculto bajo la superficie, como la gran masa de un iceberg. Hablamos de faltas ocultas, de errores que se cometen casi sin darse cuenta, por ignorancia. Muchas veces su presencia ni se nota hasta que algo o alguien la saca a la luz. El ejemplo clásico es la iglesia de la Odisea, que se describe como completamente autoengañada, sin tener idea de su verdadera y triste condición. Y todo esto, claro, aterriza en la experiencia personal, en esa batalla interna que puede ser muy dolorosa. Hablemos de esa lucha sincera. Aquí es donde surge una paradoja tremenda, la que se describe en Romanos 7. Pensemos en el perfil de esta persona. Está unida a Cristo, ama la ley de Dios, quiere hacer el bien y sirve a esa ley con su mente. Pero, y este es el pero gigante, sigue en una lucha constante contra ese pecado que vive adentro. Esta cita, wow, de verdad que captura el peso emocional de esa lucha. Dice, deseas entregarte a Él, pero eres débil en poder moral, esclavo de dudas. Tus promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. ¡Qué imagen! Describe ese sentimiento terrible de debilidad, de fracaso, que incluso puede hacer que alguien dude si su conversión fue real. Ok, hemos pintado un cuadro bastante sombrío del problema, ¿verdad? Pero justo aquí, después de dejarlo todo bien claro, el material da un giro. Pasamos del problema a la solución divina. Entonces la pregunta que todos están haciendo es obvia. ¿Cómo y cuándo se va a eliminar este pecado morador? ¿Hay una salida? Y la respuesta que nos dan las fuentes se encuentra en un lugar quizás inesperado, el servicio del santuario. Se nos presenta como un proceso divino, un plan diseñado para lidiar con el pecado morador en dos momentos, ahora en el día a día y también en una expiación final. A ver, ¿cómo funciona esto? El proceso tiene dos fases bien marcadas. Para que se entienda mejor, se usa una historia bíblica muy potente para ilustrar estas dos fases. Es la visión de Josué y el ángel, que está en el libro de Zacarías. Ojo porque esta parte es clave para entender todo el asunto. Miren la tabla. Tenemos una misma visión, la de Josué, pero con dos aplicaciones. Por un lado, a la izquierda, la aplicación del servicio diario. Aquí, las vestiduras viles o sucias representan los pecados que son perdonados. Es algo que ocurre a diario, es temporal y aplica a los creyentes de todos los tiempos. Pero ahora miremos a la derecha, a la aplicación del día de la expiación.
Aquí, esas mismas vestiduras sucias simbolizan algo más profundo, un carácter defectuoso. Y quitarlas significa que la justicia de Cristo se vuelve permanente. Esto, y es un punto importantísimo, se aplicaría específicamente al pueblo de Dios en los tiempos finales. Entonces, vamos a poner la lupa sobre esa segunda aplicación, la que nos habla de una transformación permanente. Aquí se resume el camino, los pasos para llegar a esa purificación final. Todo empieza con la humildad, con ese momento de clic en el que se reconoce la propia pobreza espiritual. Después, lógicamente, viene el arrepentimiento. El tercer paso es recibir esas vestiduras blancas que simbolizan la justicia perfecta de Cristo. Y el paso final es la permanencia. Ese cambio se vuelve definitivo, el carácter queda sellado. Y para que no queden dudas de que esto es algo final, se cita este versículo de Apocalipsis: el que es justo, sea justo todavía. La idea es que una vez que se llega a este punto, ya no hay vuelta atrás. El carácter queda fijado, sellado para siempre. Y claro, todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una pregunta para pensarla de verdad. ¿Qué significaría vivir con un carácter que está sellado para siempre? Es una idea bien profunda, sin duda.